Hola, buenas tardes, queridas alumnas. Bueno, como es de su conocimiento, el día de hoy no vamos a tener, alumnas y alumnos, no vamos a tener la clase de lingüística de manera presencial. Por ende, me voy a permitir compartirles la clase de manera sincrónica, en el cual ustedes van a realizar alguna actividad respecto a lo que vayamos a revisar. La temática de esta semana sigue siendo de orden morfológico. Recordemos que los niveles de la lingüística que hemos venido pues analizando traen una secuencia. Comenzamos con los elementos básicos que fueron la comunicación y el lenguaje, lengua y habla, la lengua hablada y la lengua escrita y la parte gramatical. Asimismo, analizamos la parte fonética y fonológica de la lingüística. Ubicamos los sonidos, los fonemas y las grafías, las vocales y consonantes, la sílaba, el acento. Y en estas últimas semanas hemos estado trabajando la parte morfológica. Ya analizamos los elementos básicos como lo son los morfemas, la flexión, la derivación, la composición y las clases de palabras. En la clase del día de hoy vamos a hablar acerca del verbo. Creo que ya es un acercamiento que hemos tenido en alguna de las clases, donde pues más que alguno de ustedes creo que es un tema un poco repetitivo en el sentido de que lo vimos en la primaria, lo vimos en la secundaria, en la preparatoria. Y bueno, pues en esta clase de su carrera, pues lo vamos a ver, pero recordemos que tiene una intención. No es verlo como si nos estuvieran dando una clase en la primaria, sino cómo va a ser poder, cómo vamos a poder aplicar esta temática desde los planes y programas de estudio que tenemos vigentes en Secretaría de Educación. Antes que podamos aplicar esta temática del verbo, me gustaría que ustedes pudieran ubicar si ya han leído su plan de estudios, en qué parte del plan de estudios de los contenidos, en qué campo formativo vamos a aplicar este orden morfológico. Si ustedes me responden que va a ser en el campo formativo de lenguajes, están en lo correcto. Va a ser en lenguajes donde vamos a ubicar ciertos contenidos y que a partir de los contenidos recordemos que existen los PDA, es decir, los procesos de desarrollo-aprendizaje. Estos procesos de desarrollo-aprendizaje pues son los indicadores que nos van diciendo cómo se va situando el aprendizaje de los alumnos. Bien, me permito presentarles la clase. A grosso modo, podemos entender que un verbo es aquella palabra que va a indicar una acción o un estado, ¿sí? Aquellos que indican acciones, por ejemplo, leer, saltar, jugar, comer, escribir, modelar, pintar, correr, viajar, volver, amar, vivir, cantar. Si ustedes se dan cuenta, en estas que indican una acción, estamos hablando de los verbos que están en infinitivo. Recordemos que los verbos que están en infinitivo tienen tres terminaciones o se ubican en tres terminaciones. Ar, er, ir. Asimismo, vamos a ubicar aquellos verbos que indican estado. ¿Cuáles son? Ser, estar o parecer. Sobre todo en los dos primeros, de ser o estar, son verbos auxiliares que muchas veces los vamos a estar utilizando en una composición verbal. Ahora, a partir de esto, la conjugación de los verbos vamos a encontrarlo en las formas verbales de un verbo. Hay tres conjugaciones. La primera conjugación, que es del infinitivo que termina en ar, por ejemplo, amar, bailar, andar, saltar, imaginar. Y la segunda conjugación, que es el infinitivo también, pero que termina en er. Por ejemplo, correr, comer, ofrecer, perder, beber. Y la tercera conjugación, que también forma parte del infinitivo, termina en ir. Por ejemplo, partir, venir, unir, existir, crujir. Si se dan cuenta, según la tabla anterior, pues estos van a indicar una acción que no tiene un tiempo determinado, porque solamente me están indicando, me están diciendo qué está pasando, pero no me dicen un tiempo definido. Ahora, también tenemos algunas formas no personales del verbo. Es decir, hay algunas formas verbales que no expresan la persona gramatical. Por ejemplo, el infinitivo, el gerundio y el participio.
¿Qué diferencia hay entre esos tres? El infinitivo ya lo vimos, que tiene tres terminaciones, ar, er, ir. Y el gerundio es aquella forma no personal del verbo que me está indicando que tiene una terminación diferente al infinitivo. Es decir, ando, yendo. Y el participio, recordemos que tiene otra terminación diferente al infinitivo y diferente al gerundio, que sería ado, ido, y algunas otras terminaciones. Por ejemplo, si nosotros hablamos del infinitivo mandar, en gerundio estaríamos hablando de mandando y en el participio estaríamos hablando de mandado. Si utilizamos esta expresión verbal en una oración, según la utilidad que le demos, es como vamos a encontrar el significado, ¿sí? No es lo mismo decir el maestro le gusta mandar, como el maestro está mandando o como el maestro ha mandado. Es decir, en la forma de utilizar el verbo es como vamos a darle el significado y vamos a contextualizarlo. Ahora, también revisando algunos otros elementos, tenemos la raíz y la desinencia. Esto también es algo que ya nosotros hemos analizado en clase. Lexemo raíz es la parte común de un verbo a todas las formas verbales, en la que siempre queda al quitarle el infinitivo la terminación ar, er oír. Por ejemplo, amar, la raíz o el lexema sería am, porque a partir de am vamos a formar otros verbos que van a tener un sentido de temporal. O por ejemplo, perder. En perder, el lexema o la raíz es per. ¿Por qué? Porque está en una terminación también del infinitivo en er. O por ejemplo, partir. El lexema o la raíz sería part, porque ir sería el infinitivo en la tercera conjugación. Los morfemas o desinencias vamos a ubicarlos como esas terminaciones que se añaden a la raíz e indican persona, número y tiempo. Por ejemplo, en el verbo cantar, aquí vamos a ubicarlo como canto. ¿Por qué? Porque cant es el lexema o la raíz y estamos ubicando una desinencia diferente. Estamos ubicando una vocal, canto. Entonces, aquí ya me está indicando persona, número y tiempo. En persona, canto, si lo utilizo en primera persona, del singular sería yo canto. Número está en singular y tiempo está en presente, ¿sí? O, por ejemplo, el verbo esperar. Pero si nosotros lo ubicamos en una desinencia diferente, sería esperamos. Ahí también podemos ubicarlo en persona. Ellos o nosotros esperamos, ¿sí? El número está en plural y el tiempo está también en presente. Ahora, las formas verbales pueden estar en primera persona, en segunda persona o en tercera persona. ¿Qué quiere decir esto? La primera persona es aquella acción que se realiza el hablante solo o con otros. Ejemplo, yo como y nosotros o nosotras saltamos. En la segunda persona es la acción que realiza el que oye solo o con otras personas distintas del que habla. Por ejemplo, tú juegas o nosotros comemos. En tercera persona es aquella acción que realiza una o varias personas distintas del que habla y del que oye. El ejemplo, él o ella salta y ellos o ellas viven. Entonces, si nos damos cuenta, las formas verbales van a estar según la persona que está hablando. Mucho ojo. Según la persona que habla es como vamos a ubicar persona, número y tiempo. En los números vamos a encontrar que las formas verbales pueden estar en singular o en plural. En singular es cuando la acción la realiza una persona, es decir, yo, tú, usted, él o ella. Y en plural es cuando la acción es realizada por varias personas. Por ejemplo, nosotras, nosotros, vosotros, vosotras, ustedes, ellos y ellas. Aunque parezca incierto, pero el vosotros es parte del español latinoamericano. De hecho, aquí en México hay ciertas regiones donde el vosotros lo utilizan, pero ya no como un elemento gramatical del español, sino como un regionalismo. En cuanto a persona y número, vamos a encontrar que es la relación del número en la persona de los verbos, la relación del singular y del plural con la primera persona, por ejemplo, del singular sería el yo, con la segunda persona sería el tú,
y la tercera persona sería él y ella. En plural, en la primera persona vamos a encontrar la relación, por ejemplo, con el nosotros y nosotras, en la segunda persona con el vosotros, vosotras, y en la tercera persona con ellos y ellas. Ahora, ¿cuáles son las formas verbales que se sitúan en la acción de un tiempo determinado? Bueno, estas formas verbales son los tiempos, es decir, por lo menos en la primaria nos enseñaron tres tiempos, que es el presente, el pasado y el futuro, ¿sí? A partir de ahí se van a desarrollar otros. El presente, pues, es la acción que coincide con el momento del que se está hablando. Por ejemplo, yo leo este libro ahora, que inclusive aquí en la oración yo podemos ponerlo como implícito el pronombre personal, porque al estar diciendo leo, ¿sí? Del verbo leer que está en infinitivo y al momento de conjugarlo en presente, estoy indicando de manera implícita que quien está hablando es el pronombre personal yo. Leo este libro ahora. Y en pasado es aquella acción que corresponde a un momento anterior al presente. Por ejemplo, ayer leí un fragmento del libro. Aquí en el verbo que es leí, estamos conjugando el verbo del infinitivo leer y estamos integrando un adverbio de tiempo, ayer. En el futuro es cuando se refiere a una acción situada en un tiempo en que aún no ha llegado. Por ejemplo, jugaré después más tarde. Entonces, jugaré está situándose en un futuro incierto, pero que también lo está connotando un tiempo en la misma oración que dice más tarde. El más tarde es un adverbio de cantidad y de tiempo que estamos utilizando. A partir de esto, nosotros vamos a ubicar que los verbos tienen tres modos. Y esto también es algo que hemos revisado en clase. El modo indicativo, el modo subjuntivo y el modo imperativo. Ha habido cierta confusión cuando queremos ubicar los modos, porque a veces los ubicamos como perdón, el infinitivo, el gerundio y el participio. Hay mucha diferencia. ¿Por qué? Porque el modo indicativo va a expresar hechos reales y seguros. Por ejemplo, ayer llovió, hoy llueve, mañana lloverá. El modo subjuntivo van a expresar hechos probables, dudas o deseos. Por ejemplo, ojalá llueva o quizá lloviera. Y el modo imperativo va a expresar órdenes, consejos e instrucciones. Ejemplo, siéntate pronto, ven aquí. Y si ustedes se dan cuenta, y voy a situar ya la parte práctica, dentro de nuestro plan de estudios vamos a encontrar algunos contenidos que nos van a permitir trabajar los modos verbales. Por ejemplo, en el modo imperativo hay un contenido que se trabaja desde primero de primaria hasta sexto, que es los textos instructivos. Recordemos que un texto instructivo, inclusive ustedes lo podrán ver, viene redactado según las formas verbales. Muchas veces viene en infinitivo, pero algunas otras veces viene en imperativo. Por ejemplo, si nosotros queremos realizar una receta de no sé, de un pie, una receta de alguna comida que nos guste, que comúnmente es lo que nosotros tomamos en cuenta con los alumnos, les pedimos, bueno, vamos a trabajar los modos verbales, pero los vamos a aplicar a la vida real. Ustedes van a redactar una receta. Entonces, ellos tienen que saber que al redactar una receta van a emplear una forma verbal, es decir, el modo imperativo. Corta, hierve, licúa, mm, bate. Estamos hablando de una receta, de los verbos que se están utilizando. Y comúnmente en el modo indicativo los vamos a utilizar en las oraciones que solemos desarrollar con los alumnos. Entonces, para ubicar los tres modos, indicativo, subjuntivo e imperativo. Ahora, los tiempos simples y tiempos compuestos, porque es parte de los modos. Las formas verbales simples constan de una sola palabra. Por ejemplo, amo, lloraré, salté y corría. Esos son los simples. Pero también tenemos las formas verbales compuestas que constan de dos palabras, es decir, una forma del verbo haber y del participio del verbo que queremos conjugar. Ejemplo, he querido, había soñado, habré soñado. Este verbo haber es un verbo auxiliar que al inicio de la clase se los comenté, el ser, estar. Después en el indicativo tenemos formas simples
y formas compuestas. ¿Qué quiere decir esto? Ah, bueno, las formas simples, por ejemplo, son el presente, el pretérito imperfecto, el pretérito perfecto simple, el futuro imperfecto y la condicional simple. En un solo ejemplo de verbo, en el presente del indicativo, puedo decir del verbo que es en infinitivo cantar, en presente digo canto. En pretérito imperfecto sería cantaba. En pretérito perfecto simple sería canté. En futuro imperfecto sería cantaré. Y en la condicional simple cantaría. Según yo utilice el verbo en la oración, es como le voy a dar sentido. Yo canto en la misa. Es un ejemplo. Yo cantaba en la misa. Yo canté la misa. Yo cantaré la misa. Y yo cantaría la misa de ayer. Entonces, fíjense cómo estoy utilizando el mismo verbo en diferentes conjugaciones del indicativo. Pero si nosotros nos situamos en el mismo verbo, pero ahora compuesto, vamos a encontrar, por ejemplo, el pretérito perfecto compuesto. He cantado, había cantado, hube cantado, habré cantado y habría cantado. Voy a utilizar el mismo ejemplo. Yo he cantado la misa. Yo había cantado la misa. Yo hube cantado la misa. Yo habré cantado la misa. Yo habría cantado la misa. Si nosotros ubicamos cada una de las formas compuestas del indicativo, vamos a contextualizar qué estamos queriendo transmitir en la oración y puntualizando en qué momento está sucediendo. Ahora, continúo con el subjuntivo. En el subjuntivo recordemos que también hay formas simples y formas compuestas. De las formas simples hay solamente dos, que es el presente y el pretérito imperfecto. Cante, cantara o cantase. Y en las formas compuestas tenemos el pretérito perfecto compuesto, haya cantado, y el pretérito pluscuamperfecto, que sería hubiera o hubiese cantado. En el modo imperativo, canta, está haciendo referencia a tú. Cante, está haciendo referencia a usted. Cantemos, está haciendo referencia a un nosotros. Cantad está haciendo referencia a un vosotros y canten está haciendo referencia a un ustedes. Para poder emplear este tipo de conjugaciones verbales, vuelvo a insistir, hay que ver qué es lo que estamos tratando de comunicar para poder dar a entender el verbo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Porque con esto voy a terminar mi sesión el día de hoy. Vamos a revisar en nuestro plan de estudios, y esa va a ser la tarea de ustedes, en el campo formativo lenguajes. ¿Dónde y en qué contenidos voy a ubicar procesos de desarrollo-aprendizaje que trabajen los verbos? ¿Sí? Y para situarnos, bueno, ustedes están trabajando una fase, están trabajando un grado escolar. Si yo, por ejemplo, me sitúo, no sé, a un programa de estudio de la fase 5 por así decirlo. Fase 5 recordemos que es para quinto y sexto de primaria. Les voy a compartir mi pantalla para que lo ubiquen. A ver. Ok. Recordemos que el campo formativo lenguajes está en rojo. Por ejemplo, tenemos el primer contenido del campo formativo lenguajes, que es narración de sucesos autobiográficos. Si nosotros ubicamos dentro de los procesos de desarrollo y aprendizaje de quinto grado y vamos leyendo cada PDA, yo me voy a situar a, al penúltimo PDA que dice, describe personas, lugares y hechos a través del uso de reiteraciones, frases adjetivas, símiles e imágenes, y mantiene la referencia de los mismos en toda la narración por medio de pronombres y sinónimos. O, por ejemplo, me voy a sexto grado. En sexto grado me dice, determina el destinatario y la forma en que desea narrar sucesos autobiográficos significativos para causar efectos particulares. Es decir, que si yo voy a trabajar algún proyecto
voy a trabajar alguna actividad con mi alumno en el contenido de narración de sucesos autobiográficos, necesito emplear de manera correcta el uso del verbo. O voy a tomar otro ejemplo de algún otro contenido donde venga el uso morfológico. A ver, seguimos viendo. Comprensión y producción, esa no. Reseñas, tampoco. Comparación, creo que en comparación. Sí, dice comparación y producción de documentos que regulen la convivencia. Fíjense, en sexto grado hay un PDA exclusivo que está hablando acerca del verbo. Y es el segundo, porque dice, reflexiona y comprende la concisión de las reglas, el empleo de verbos, es decir, de modo y tiempo, y el uso de numerales. Si se están dando cuenta, en este PDA es muy específico, porque me está pidiendo que el alumno entonces al momento de que realice un documento que regule la convivencia, va a utilizar la función de las reglas gramaticales, es decir, el modo y el tiempo del verbo. Ese es otro ejemplo donde lo encuentro en mi plan de estudios. Ahora, si me voy a otro contenido, a ver, vamos a ubicar otro contenido. Mm, sigo buscando. Ustedes hagan lo mismo, vayan buscando en su plan de estudios PDAs que correspondan a su fase y a su grado. Ujú. Mire, por ejemplo, este otro contenido que dice análisis y representación de guiones teatrales, ¿sí? Fíjense, aquí aparece implícito el uso del verbo, pero si nosotros queremos profundizar cómo podemos trabajar este contenido, simplemente utilizamos el siguiente PDA para sexto, que dice, emplea diversos elementos de los lenguajes artísticos para crear escenografía, vestuario y maquillaje en la escenificación de una obra de teatro. Si nosotros nos vamos al recurso ya por escrito en una obra de teatro, vamos a encontrar algunos paréntesis en una obra. Estos paréntesis son como los momentos en los cuales no los dice el personaje, pero sí que están pasando. ¿Cómo podemos ubicarlos? Bueno, podemos decir, por ejemplo, X personaje saldrá corriendo hacia el escenario. O por ejemplo, X personaje se encuentra o se mantiene llorando en este momento de la obra. Entonces, estos cortos que nosotros realizamos en un texto teatral nos van a ayudar a nosotros a emplear de manera correcta el verbo en su modo y en su forma. Podemos, por último, ubicar otro contenido. A ver, en otro contenido, no sé si me brinqué el de textos instructivos. A ver, instructivos, instructivos. Mm, Voy a revisar uno de quinto grado de primaria. A ver, ya revisé varios de sexto. Ahora voy a revisar más de quinto de primaria. A ver. Aquí está, mira. También va a ser en comparación y producción de documentos que regulen la convivencia, ¿sí?
Dice, revisa y corrige errores de concordancia y ortografía en el texto. Estoy utilizando morfología, ¿sí? O, por ejemplo, tengo otro de quinto grado que dice, a ver, textos argumentativos, comprensión y producción de textos explicativos. Es de quinto grado. Y dice, expone las diferencias entre una descripción y una explicación y entre un texto descriptivo y uno explicativo. Si estamos hablando de un texto descriptivo, entonces utilizaríamos las formas no personales del verbo. Y si estamos hablando de un explicativo, utilizaríamos los modos verbales. Pero para esto ustedes tienen que reconocer qué actividades se emplean en cada PDA que se está trabajando del programa sintético de lenguajes. Entonces, tienen una actividad muy, pero muy sencilla. Abrir su plan de estudios, ubicarse en el campo formativo lenguajes y van a desarrollar una tabla. Creo que esto ya había un avance de ello, donde revisaron sus contenidos y PDA y lo que van a hacer ahora es qué contenidos y PDA se abordan en mi fase y en mi grado, donde yo pueda emplear los modos verbales y las formas no personales del verbo. Esa sería la tarea para ustedes. Y bueno, pues va a aparecer además en su plataforma un videíto que necesito que vean, es de un autor y del cual me gustaría que tomen como apunte para esta sesión de clase. Que tengan un excelente día, nos vemos la próxima semana. No me queda más que recordarles que la próxima semana tenemos evaluación. Y recordemos que para su evaluación deben de tener el avance de su proyecto en el marco teórico, es decir, el desarrollo de los tres temas que tienen pendientes para su construcción teórica de su proyecto. Que tengan un bonito día, nos vemos la próxima semana.